a veces se encuentran pólipos. Estos pueden ser benignos o malignos. Entonces, la clase de hoy es ver lo que son la enfermedad polipoidea congénita, ¿no? O síndromes de pólipos hereditarios, ¿ya? Los pólipos, como les dije, están dados como una masa que sobresale del colon o del tejido intestinal, ya casi todo el tejido. ¿Ya? Entonces, los síndromes de poliposis hereditarios es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por poliposis intestinal múltiple. La mayoría de ellos predispone al cáncer colorectal. ¿Ya? Un ratito, por favor. Está pasando, ¿no? Ya. Entonces, la mayoría de ellos va a predisponer al cáncer colorectal y se van a dividir en dos grupos de acuerdo al tipo de pólipos. Por ejemplo, el primero son los tipos de pólipos adenomatosos, es decir, que tengan cierto tipo de glándulas. ¿Ya? El principal representante de esta patología es la poliposis adenomatosa familiar, asociada a un riesgo de cáncer colorectal casi al 100% si es que no reciben operación. El otro grupo se asocia a los amartomas. Y actualmente hay un tercer grupo, el cual coexisten tanto los tipos pólipos denominados adenomatosos y amartomatosos, o sea, ambos. Es un tipo mixto que se denomina el síndrome polipósico hereditario mixto. Aquí tenemos los síndromes polipósicos, que son tanto los amartomosos y los adenomatosos, ¿ya? Los amartomosos tenemos el síndrome de Puget-Guer, poliposis juvenil, la enfermedad Cowell, el síndrome de Rubalcaba-Smith. En cambio, los adenomatosos tenemos la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Garner, el síndrome de Turcot y las variantes fenotípicas de la adenomatosis, la poliposis adenomatosa familiar. Entonces comenzamos con los poliposis adenomatosa familiar, ¿ya? Esta es una enfermedad hereditaria autosómica dominante producida por una alteración en el brazo largo del cromosoma 5. Se manifiesta principalmente por la presencia de múltiples pólipos adenomatosos colorectales. Estos van a ser de decenas a miles, que de no realizarse la colectomía llevan al cáncer casi en un 100%. Así se va a ver en la colonoscopía. Son millones. ¿Ya? Pero este tiene una subvariante. Tiene una variante genotípica denominada poliposis adenomatosa familiar atenuada, ¿ya? Esta se va a caracterizar por presentar mucho menos pólipos colorectales que la forma clásica, con distribución proximal, al igual que los cánceres que en ellos se desarrollan. Tienen una aparición tardía, más o menos a los 40, a los 50 años, y cuando producen cáncer colorectal entre los 50 y los 60 años, con herencia autosómica dominante por mutación del gen APC. ¿Ya? Esa va a ser la variante atenuada, o sea, son menos pólipos, ya no son miles, son cientos nada más. Entonces, la poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad rara, ocurre aproximadamente de 1 de cada 8.000 nacidos vivos, con igual afectación en ambos sexos y en todas las razas. Es responsable de al menos del 1% de los cánceres colorectales, es la adenomatosis atenuada, ¿ya? Los adenomas colorectales aparecen en la pubertad, siendo la media la edad alrededor de los 16 años. La presencia de cáncer colorectal es alrededor de los 30 y los 40 años. En los miembros de las familias afectadas que no presentan evidencias de la enfermedad hasta los 45 años, es improbable que a partir de esto esta aparezca. Sin embargo, es conveniente el seguimiento hasta los 60 años por la posibilidad de los casos atenuados, aparición de pólipos y cáncer de 20 años después de la forma clásica. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, como hemos dicho, estas enfermedades son hereditarias, son enfermedades autosómicas dominantes. La poliposis familiar, ¿ya? ¿Qué signos y síntomas va a presentar el paciente con poliposis familiar? Va a presentar dos maneras de signos, ¿ya? Con o sin síntomas. O sea, algunos pacientes presentan y otros no presentan síntomas. El espectro de severidad se va a manifestar
por la edad de presentación y el número de adenomas colorectales que tenga este paciente. Inicialmente puede ser asintomático, pero la sintomatología predominante está constituida por una triada: proctorragia, diarrea y mucorrea. ¿Ya? La aparición de síntomas y signos está íntimamente relacionado con la existencia de cáncer. Quien también el paciente va a referir dolor abdominal tipo cólico es debido al hiperperistaltismo que presenta el paciente. Pujo y el tenesmo son ocasionados por una poliposis en manto, un adenoma dominante o por un carcinoma de recto. La impregnación neoplásica y la obstrucción intestinal como primeras manifestaciones de la enfermedad son de rara aparición y evidencian un diagnóstico tardío. El espectro de severidad se manifestará por la edad de presentación, el número de adenomas colorectales. El diagnóstico va a ser por presentar el paciente síntomas, ¿no? En general no tienen antecedentes. Segundo, por pesquisa endoscópica. Y tercero, por una pesquisa genética, porque como hemos dicho, estos son hereditarios, ¿ya? A nivel endoscópico se va a presentar o se va a ver, ¿no? A nivel de la mucosa del recto o del colon, los pólipos, estas masitas que salen, que protruyen, ¿ya? Estos tres pilares de diagnóstico, no se van a olvidar. Pero la poliposis familiar presenta manifestaciones extracolónicas. Por ejemplo, ¿no? En el duodeno también se va a presentar en forma de adenoma, o sea, puede haber esos pólipos en el duodeno. Cuando es benigno se llama adenoma, cuando es maligno se llama carcinoma. En tejidos blandos se presenta también como tumores desmoides, lipomas, quistes sebáceos, mesenteritis retráctil. En la vía biliar, adenoma papilar es la benigna y maligna es un carcinoma. El hueso, puede haber osteotomas, dientes supernumerarios, engrosamiento de la cortical de huesos largos y malignamente sarcoma osteogénico. En el cerebro, si es que hay estas manifestaciones extracolónicas, es maligno, es el méduloblastoma. En el duodeno, benigno el adenoma, en el maligno el glioma o el carcinoma. En el ojo también hay hipertrofia epitelial, es benigna esa patología. En el hígado, adenoma, maligno hepatoblastoma, en el páncreas adenoma, el maligno carcinoma, en la piel va a haber quistes epidermoides, ¿ya? El intestino delgado también se va a presentar en forma benigna como adenoma, y en el maligna carcinoma, en la tiroides adenoma, y en el estómago pólipos fúngicos glandulares o adenomas, y maligno puede ser también carcinoma, ¿ya? Las manifestaciones más frecuentes son los pólipos gástricos, duodenales e intestinales. O sea, si este paciente estamos sospechando de una poliposis familiar, tenemos que también investigar lo que es a nivel gástrico, ¿ya? Los pólipos glandulares fúngicos, usualmente de 2 a 5 milímetros, son sesiles y se desarrollan en la mucosa gástrica, productora de ácido, y presentan un bajo potencial maligno. Son las lesiones gástricas más comunes en la poliposis familiar, ¿ya? Con una prevalencia del 27 al 73%. Los japoneses encontraron que la mayoría de estos pacientes con poliposis tienen pólipos de tipo adenomatoso. Cerca del 100% son las localizaciones más comunes en duodeno y más del 60% a nivel gástrico. Los adenomas de duodenales tienden a localizarse rodeando la ampolla de Baker. Y según el tipo de pólipos o la cantidad de pólipos, hay esta estadificación que se llama de Spiegel, ¿no? Entonces acá va a ver el número de pólipos que se encuentra, digamos, en una endoscopía alta, por ejemplo, cuando se cuentan los pólipos a nivel gástrico o duodenal, ¿no? Mientras más puntos tenga, acá te va a dar más va a ser, va a desencadenar en neoplasia, ¿no? Por ejemplo, se da el número de pólipos, el tamaño de los pólipos, la histología si es tubular velloso, o hay displasia media, moderada o severa. Y de acuerdo a esto se va a ir el estadio de puntos y te tiene que hacer unos controles endoscópicos. Si tiene mayor puntaje, va a cirugía a los 6 meses y hay que estar chequeando a este paciente porque son potencialmente ya cancerígenos. Otra manifestación extracolónica de esta enfermedad, la poliposis adenomatosa familiar, es la hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina, ¿ya? Cuando sospechamos también que este paciente tenga esta patología, tenemos que hacer o revisar el fondo de ojo, revisar el ojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son unas manchas retinarias debido a una hipertrofia congénita del epitelio pigmentario, señalado que su presencia en forma bilateral
demostrado por la retinofluorescenciografía, sugeriría la presencia de un gen patológico. Se presenta en el 60-65% de los pacientes, 65% de los pacientes con diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar. Su ausencia no elimina la posibilidad de padecer la enfermedad. Debe existir un número mayor a 4 y ser bilaterales. O sea, ¿qué se busca? ¿Qué se va a ver en el fondo de ojo? Son manchas pequeñas, redondeadas, hiperpigmentadas. Estas manchitas acá, no sé si ven. ¿Ya? Hay también manchas grandes, redondeadas, hiperpigmentadas. Aquí. ¿Ya? Las otras son manchas pigmentadas ovales o redondeadas como un halo. Acá. Aquí. ¿Ya? Y las manchas en cola típico de pescado, o sea, como si fuera un pescadito. Por acá se ve, esta por acá se ve. Tiene una colita, como si fuera pescadito. Si se encuentra este tipo de manchas digamos, en tu fondo de ojo o el oftalmólogo las ve, entonces, pero tienen que ser, como hemos dicho, un número de mayor de 4 y ser bilaterales en ambos ojos. Entonces yo ya sospecharía que este paciente también tiene una enfermedad polipósica adenomatosa familiar, ¿ya? También otra forma de presentación, y es también común, son los tumores desmoides. ¿Qué es un tumor desmoide? Es un tumor histológicamente benigno con una incidencia en pacientes con poliposis adenomatosa familiar del 3.5 al 29%, mientras que en la población general es solamente del 2 al 5% en 1.000.000, ¿ya? Se describió su asociación con poliposis intestinal, con fibromas, con quistes epidermoides y quistes sebáceos. En general, los tumores desmoides pueden ser extraabdominales, de la pared abdominal e intraabdominales. La mayoría se va a asociar a la enfermedad polipósica familiar. Ocurren en el mesenterio del intestino delgado, en el retroperitoneo, que también se da en un 80 al 95%, y en las heridas quirúrgicas. Es decir, esos tumores pueden salir cuando yo hago heridas quirúrgicas y estos tumores salen allí, pero en pacientes pues, que tengan esta enfermedad, ¿no?, asociada. Casi no se ve mucho común, ¿no? Más o menos. También puede ser otras personas que no tengan esta enfermedad, pero solo se presenta del 2 al 5%. Los tumores desmoides usualmente se presentan como masas de crecimiento lento que solo causan síntomas sin involucrar o sin obstruir estructuras adyacentes. Aproximadamente el 25% son diagnosticadas antes de una cirugía abdominal, el 75% restante pueden ser relacionadas con un trauma quirúrgico abdominal. En pacientes con la enfermedad poliposis atenuada familiar, en centros especializados se puede hacer diagnóstico clínico de los desmoides. La ecografía puede identificar desmoides superficiales o grandes masas mesentéricas. La tomografía computada es el método de elección para la investigación del tumor desmoides intraabdominales. La resonancia magnética nuclear también es útil para la localización de esos tipos de tumores extraabdominales. El tratamiento de elección para los tumores desmoides intraabdominales es la resección completa, presentando recidivas del 20 al 80%. La misma se indica cuando son sintomáticos. El tratamiento médico con Sumblindac o tamoxifeno ha sido probado en series pequeñas. Cuando presentan crecimiento rápido o causan síntomas importantes, se inicia quimioterapia antisarcoma. Entonces, para poder diagnosticar ya la enfermedad poliposéica adenomatosa familiar, tenemos, ¿no?, que ante un paciente con poliposis colónica se comienza con una entrevista donde se confecciona el árbol familiar o familiograma, o sea, un diafragma de flujo que nos proporciona un resumen del estado actual de la familia afectada. Como hemos dicho, esto es hereditario, entonces es congénito. Tendríamos que investigar el árbol familiar. Entonces, a este tipo de pacientes se les hace un árbol familiar, como el que ven acá, se llama un familiograma, ¿ya? En donde vemos, ¿no?, si es que ha habido casos en la familia, con mujer con pólipo, hombre con pólipo, o mujer u hombre normales, ¿no? Entonces también el número de óbitos, y así se va confeccionando el filigrama. Se tiene que investigar ese tipo de pacientes, ¿no? Si yo he tenido una madre y mi padre, ambos han sufrido de poliposis, normalmente tengo pues un caso índice que mi paciente o que el hijo también pueda formar, ¿no es cierto?, enfermedad poliposéica. Entonces, ¿qué se hace en esta ficha, en este estudio genético? Los datos importantes a consignar en los familiares es el nombre y el apellido, la fecha de nacimiento, si ha tenido o no cáncer colorectal, si ha tenido pólipos colorectales, otros cánceres, edad que aparece el cáncer y la edad que si es que hubo un fallecido, ¿no?, en general el óbito del paciente.
¿Cómo se estudia el caso índice, no? Primero, que si sospecho de este joven que tiene ambos padres enfermedad polipos, esta enfermedad, entonces tengo que hacer mi caso índice. ¿Qué tengo que indicarle? Una videocolonoscopía con biopsia de los pólipos para certificar si son adenomatosos. Videoscopía digestiva alta con endoscopio de visión lateral, eso para ver si es que hay también pólipos a nivel gástrico o a nivel del duodeno. El examen físico completo, buscar lipomas, quistes epidermoides, también buscar la hipertrofia del epitelio pigmentario del retina, esto se remite al oftalmólogo. En la radiografía también tengo que pedir radiografía de cráneo y de huesos largos para buscar microosteomas, hay que hacer el test genético, hay que evaluar el recto mediante rectosigmoidoscopía rígida con un proctólogo para determinar el tipo de cirugía a realizar. Durante el examen proctológico puede observarse el prolapso de pólipos a través del ano. En el tacto rectal demostrará una superficie rectal irregular con sobreelevaciones de distintos tamaños de consistencia blanda. ¿Ya? A través de la anoscopía se podrá visualizar los pólipos implantados vecinos a la línea de las criptas. En la rectosigmoidoscopía es un elemento primordial en el diagnóstico, ya que en casi la totalidad de los pacientes el recto se encuentra afectado. La radiografía de colon con doble contraste, como ven acá, no sé si es que la ven, ya se ve clarito los pólipos, o sea, con pequeñas manchitas como si fueran puntitos. Ustedes se acercan a la vista, ahí se va a ver, ¿no? Hemos dicho que son millones, son pequeños, son pólipos pequeñitos que van a estar desde rectos, sigmoides, toda esta parte, ¿no? Del colon. En la videocoloscopía permitirá la visión directa y la toma de biopsias de aquellas lesiones que sean radiológicamente sospechosas de neoplasias y que se hayan pasado inadvertidos durante un estudio varitado. En la búsqueda de manifestaciones extracolónicas, la veda detectará pólipos gástricos y o duodenales con intervalos de 6 meses a 5 años, dependiendo de los hallazgos. El tránsito del intestino delgado concluirá con el estudio del tracto digestivo en la pesquisa de pólipos yeyuno-ileales. Los osteomas serán pesquisados con radiografía simple de cráneo y huesos largos debido a la ubicación habitual en estas estructuras. La hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina a través del fondo de ojo y la retinofluorescencionografía se utiliza como marcador para la detección del gen patológico. La tomografía computarizada de abdomen solo está indicada en familias que presenten la mutación del gen APC entre los codones 1445 y 1578, causantes de la aparición de los tumores esmoides. ¿Qué estudios debo realizar en familiares de riesgo? ¿No? Si es que yo ya veo que le he confeccionado el árbol genético a mi paciente y he visto que tiene familia directa que tenga pues esta patología diagnosticada, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Si se conoce el defecto genético de la familia, realizar el test a los familiares de primer grado, es decir, hermanos e hijos. Si es positivo, si son niños menores de 12 años, ¿no? Habrá que pedir alfa-fetoproteína, exámenes de abdomen y ecografía anual desde el año hasta los 5 años, buscando hepatoblastomas, cuyo riesgo es de 200 a 800 veces mayor que en la población general y el 90% se presenta en menores de 5 años. En pacientes, estos eran menores de 12 años. En pacientes mayores de 11 años, los estudios de caso índice, si es negativo o el individuo está sano o no heredó la mutación, se tiene que hacer una pesquisa de la población general sumándole colonoscopía a los 18, a los 25 y a los 35 años. Si no se conoce el defecto genético de la familia o si el test no está disponible, se le hace una sigmoidoscopía desde los 12 años anual hasta los 24 años, bianual hasta los 34 y trianual hasta los 44. Luego cada de 3 a 5 años. ¿No? Eso es riesgoso, pero hay que estar investigando a este paciente porque en cualquier momento te va a presentar cáncer, sobre todo cuando tiene un diagnóstico más temprano, ¿no? Por ejemplo, que tener mucho cuidado en los menores de 12 años. ¿Qué diagnóstico diferencial con esta enfermedad? Pseudopólipos de las enfermedades inflamatorias. A veces hay imágenes que parecen pólipos, pero son pseudopólipos, es decir, que estas enfermedades pueden ser, estos pólipos pueden aparecer porque son enfermedades inflamatorias. Las biopsias van a confirmar la estructura inflamatoria de los pólipos. El doble contraste de colon evidencia en la poliposis adenomatosa familiar. Otro diagnóstico diferencial con el síndrome de Zanca, que está constituido por pólipos adenomatosos colónicos y exostosis cartilaginosa.
El síndrome de Devon, que también es hereditario, es caracterizado por la presencia de pólipos inflamatorios, fibroides múltiples y recidivantes en ilion y estómago. No se presentan manifestaciones extraintestinales y ni está aumentado el riesgo de cáncer. Otro diagnóstico diferencial, la neumatosis coli, al examen variado de colon pueden simular pólipos, pero la radiografía simple del abdomen o la colonoscopía revelarán que los defectos de relleno corresponden a bullas gaseosas. Otro que también puede diferenciar, la poliposis metaplásica. No son malignos, pero pueden coexistir con los adenomas y los carcinomas colorectales. Las poliposis linfoidea de colon y recto, la poliposis colónica juvenil, el síndrome de Cohen, el síndrome de Rubalcaba, el síndrome de Peutz-Jeghers o el síndrome polipósico hereditario mixto, que también es un diagnóstico diferencial de esta patología. El tratamiento es quirúrgico y está dirigido a evitar el desarrollo de cáncer colorectal. Por lo tanto, una vez diagnosticada la enfermedad, cuando aparecen los pólipos, la cirugía debe ser indicada, pudiendo diferirse en niños hasta los 15 años, ¿ya? Cuando existen cuadros alternativos para encarar el tratamiento. Pero cuando existen alternativas, ¿qué tratamiento tenemos? ¿Qué podemos ofrecer a ese tipo de pacientes? Coloprotectomía más ileostomía definitiva a lo Bruch, la coloprotectomía más ileostomía continente de Cook, la colectomía total con ilio-rectoanastomosis, la coloprotectomía con bolsa ileal y anastomosis ilioanal, ¿ya? ¿En qué consiste la coloprotectomía más ileostomía a lo Bruch? Esto se da, ¿y en quiénes? En cáncer de recto T3, tumor desmoide de mesenterio o resección previa de intestino delgado u otras comorbilidades severas como alteraciones esfintéricas, enfermedad anal o incontinencia. Tienen también indicación en los pacientes que prefieren este tipo de cirugía o en aquellos en que el seguimiento endoscópico de por vida no es factible. Sus mayores desventajas radican en la ileostomía definitiva y en las potenciales complicaciones genitourinarias. La coloprotectomía más ileostomía continente de Cook. Su indicación podría estar dada en pacientes incapaces de sostener el gasto de las bolsas de ileostomía en aquellos pacientes que se sientan incapacitados con una pobre calidad de vida a causa de su ileostomía. La cirugía consiste en un reservorio ileal con una válvula construida entre el asa eferente del pouch y el estoma. Esta válvula convierte a la bolsa en continente, no permitiendo la salida del material entérico a menos que un catéter sea insertado dentro del mismo. Las desventajas de la cirugía anterior se suman el deslizamiento de la válvula, que lleve a la incontinencia, como así también de dehiscencias y fístulas de la bolsa. Es decir, en vez que tenga la ileostomía hacia afuera, o sea, una ileostomía de por vida, esta está dentro, ¿no? Se construye como una bolsa dentro de la cavidad para que no tenga este problema el paciente, pero se hace una válvula y hay que estarla retirando cada vez que se puede. Y puede haber dehiscencias y fístulas de esa bolsa. La colectomía total con ilio-rectoanastomosis. Se ha visto que el riesgo de protectomía luego de la ilio-anastomosis es de 8.4 veces mayor en los codones 1309 y 1328, que son los codones fuera del exón. Indicaciones en pacientes con menos de 20 pólipos en recto o menos de 1000 pólipos en el resto de colon. También está indicada en pacientes jóvenes, en pacientes con un cáncer de colon incurable y en pacientes con poliposis atenuada. Consiste en la exéresis del colon conservando de 12 a 15 centímetros de recto, que será anastomosado con el ilio terminal. O sea, acá casi todo el colon lo saco, excepto la parte del recto, ¿no? Que va a estar conservada, más o menos de 12 a 15 centímetros. Y esto lo anastomoso con el ilion terminal. Las desventajas que presenta el método consisten en que al no erradicar el recto, obliga a su control endoscópico de por vida. Como hemos dicho, también estos pólipos se presentan en el recto, ¿no? Con el consiguiente riesgo de cáncer del mismo. Si un paciente con colectomía total con ilio-rectoanastomosis desarrolla un número elevado de pólipos rectales, quedan como alternativas quirúrgicas la realización de una proctectomía con bolsa ileal o con una ileostomía definitiva, dependiendo de la edad y de las preferencias personales. Como contraindicaciones deberían considerarse aquellos pacientes con alteraciones esfintéricas, cáncer de recto o en las que no se puede asegurar la vigilancia anual del muñón rectal por el alto riesgo de desarrollar neoplasia. La coloprotectomía con bolsa ileal y anastomosis ilioanal. Este procedimiento se indica en pacientes con enfermedad severa,
con mutaciones en el exón 15 múltiple y con gran afectación rectal, cáncer de recto curable y neoplasia de recto luego de una anastomosis iliorectal. Dentro de sus contraindicaciones se encuentran el cáncer de colon incurable, defecto de los esfínteres anales, tumor desmoide intraabdominal o cáncer de recto muy bajo que requiera resección esfintérica. La resección rectal debe realizarse pegado a la pared rectal, mientras que no existe un cáncer de recto donde se realice una excisión total del mesorrecto. La incidencia de daño de lesión de los nervios pélvicos es del 0 al 27%. Originalmente, la anastomosis bolsa anal se realizaba manualmente por vía transanal, seguida de mucosectomía. Dentro de los tumores o los pólipos amartomatosos se encuentra la poliposis juvenil, ¿ya? Esta enfermedad autosómica también es dominante, caracterizada por la presencia de múltiples pólipos amartomatosos, ¿verdad? Túbulos epiteliales quísticos o dilatados y con exceso de lámina propia en el tracto gastrointestinal. Su definición más aceptada requiere al menos uno de los siguientes hallazgos: más de 5 pólipos juveniles colorectales, pólipos juveniles a lo largo del tracto gastrointestinal y cualquier número de pólipos juveniles en pacientes con historia familiar de poliposis juvenil. Se estima que afecta 1 en cada 100.000 habitantes. Se clasifica en poliposis juvenil coli, cuando los pólipos se encuentran solo en el colon, o poliposis juvenil generalizada, cuando los pólipos se encuentran también en el estómago e intestino delgado. Existe una forma que solo afecta al estómago, generalmente no presenta manifestaciones extraintestinales, aunque puede asociarse a malformaciones arteriovenosas. Otro es el síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Que se caracteriza por su herencia también autosómica dominante, con penetración del 40 al 50% de los pólipos amartomatosos en el tracto gastrointestinal, el centro del músculo liso proveniente de la muscular mucosae en el pólipo, y pigmentación melanótica de la piel y mucosas, ¿ya? Presenta una predisposición mayor a desarrollar neoplasias malignas, tanto intestinales como extraintestinales. Su incidencia se estima 1 por cada 120.000 a 200.000 nacimientos. El defecto genético se ubica en el brazo corto del cromosoma 19 a nivel del LBK1, STK11, un gen supresor tumoral. La pigmentación cutánea son máculas melanímicas marrones oscuras, azules o marrón azuladas en el borde de los labios, la mucosa bucal y también a nivel del aparato digestivo. No se encuentran desde el nacimiento, sino que aparecen en la infancia, alcanzando su máximo en la pubertad. Con el paso del tiempo tienden a desvanecerse. No se ha reportado degeneración maligna en ellas. La poliposis intestinal, los síntomas principales son dolor abdominal, secundario a intussuscepción recurrente y sangrado gastrointestinal. Puede haber anemia hipocrómica, melena o sangrado rectal y menos frecuente hematemesis. La localización más frecuente de los pólipos es el intestino delgado, yeyuno más que el ilio y este más que el duodeno, seguidos de colon y estómago. En el síndrome de Peutz-Jeghers se asocia a cáncer de mama, la mayoría del tipo ductal infiltrante bilaterales y en premenopausia. Los tumores genitales, adenoma maligno también, como el adenocarcinoma bien diferenciado de endometrio, tumor mucinoso de ovario y, si fuera varón, tumores de las células de Sertoli, bilaterales y multifocales. Se asocia a tumores del tracto gastrointestinal, principalmente al colon, seguido de duodeno y estómago, y así también como el páncreas. El síndrome de Rubalcaba o de Vaillant-Rivel-Rubalcaba ya es un síndrome también congénito que se va a caracterizar por macrocefalia, disfunción cognitiva y motora, lipomas viscerales y subcutáneos, hemangiomas, manchas pigmentarias penianas y pólipos de tipo juvenil en el colon. No ha sido documentado aún un incremento de riesgo para neoplasias. Tanto el síndrome de Cohen como este presentan una alteración en el brazo largo del cromosoma 10. 10q, 21 y 23, lo que haría pensar que son expresiones de la misma enfermedad. Y como tenemos otra patología que les decía, es el síndrome polipósico hereditario mixto, ¿no? Es un raro síndrome que se caracteriza por el desarrollo de escasos pólipos en el colon, que recuerdan a los pólipos juveniles, pero que muestran características histológicas diferentes, hallándose entre ellas también pólipos adenomatosos e hiperplásicos. No presentan manifestaciones extracolónicas
El gen no ha sido identificado aún, pero Thomas y Cole sugieren que la alteración estaría en el cromosoma 6Q. ¿Ya? Y eso es todo. He tratado de resumirlo porque todos son enfermedades hereditarias. Eso es todo. Ay, me quedé sin voz. Eso es todo, chicos. Gracias, doctora. Ok. Sí, más tarde te la mando. Ahora te la mando por tu WhatsApp. ¿Ya? Ok, hasta luego. Nos vemos.